Muy buenas noches tengan todos. Sean bienvenidos a nuestro curso de redes y telecomunicaciones. En el día de hoy vamos a estar realizando nuestra última clase del curso, dentro de la cual vamos a estudiar la última parte de la unidad 4, la cual se denomina aplicaciones de redes de datos y telecomunicaciones. El tema que nos corresponde en esta oportunidad está relacionado con lo que serían las políticas de seguridad en redes. En primer lugar, vamos a ver algunas generalidades al respecto. Recuerden que los aspectos de seguridad, rendimiento y calidad de servicio son imprescindibles para garantizar el funcionamiento óptimo de nuestras redes, especialmente aquellas enfocadas para lo que es la gestión de negocios, siendo de gran importancia además el garantizar la adecuada conectividad de todo el sistema, ya que este es en la actualidad un componente fundamental dentro de cualquier tipo de sistema de información que vayamos a realizar. Por ello, resulta importante entonces ser conscientes de lo que serían los ataques a la seguridad de la red. Las redes están sujetas constantemente a diversos tipos de ataques, los cuales pueden ser clasificados fundamentalmente en dos categorías generales. Tenemos por una parte los ataques pasivos, que son aquellos donde el intruso intersecta datos que viajan a través de la red, generalmente sin ser detectados ni modificar el sistema. Es decir, solamente obtiene información de ella. Por eso es que decimos que son pasivos. Estos resultan sumamente difíciles de identificar y pueden traer consecuencias bastante importantes. Por otro lado, tendríamos los ataques activos, que son aquellos donde el intruso realiza cualquier tipo de operación que altere el funcionamiento normal del sistema, impidiendo o limitando el acceso del usuario legítimo a los recursos disponibles. Esto sería una clasificación general de lo que serían los diferentes tipos de ataques que puede enfrentar una red. Debido a ello, tenemos entonces digamos que realizar una adecuada gestión de la red, la cual no es otra cosa sino simplemente el proceso de supervisión y control de los recursos de una red para obtener niveles óptimos tanto de rendimiento como de disponibilidad. La gestión de la red incluye múltiples aspectos o áreas funcionales, entre las cuales nosotros podríamos destacar las siguientes. Tendríamos la gestión de fallas, la gestión de contabilidad, la de configuración, la de rendimiento y la de seguridad. Vamos a hablar en este momento brevemente solamente acerca de una de esas áreas, que sería la gestión de seguridad, la cual tiene por misión ofrecer mecanismos que faciliten el cumplimiento de las políticas de seguridad establecidas por la empresa, las cuales deberían estar orientadas a la protección contra ataques de intrusos. Este proceso va a incluir servicios de seguridad de las comunicaciones, así como también la detección
y notificación de cualquier tipo de evento de seguridad que se logre identificar. Esto nos llevaría a pensar un poco en lo que serían las funciones de la gestión de seguridad en las redes. Vean que lo primero que necesitamos hacer es identificar los recursos sensibles del sistema, en este caso de nuestra red. Es decir, debemos procurar conocer cuáles son las vulnerabilidades que ésta puede poseer. Una vulnerabilidad no es otra cosa sino una falla pasiva, un problema latente que se encuentra dentro del sistema, pero que aún no se ha materializado, que no necesariamente tiene que materializarse y que tiene que ver o que está vinculada con lo que es la ejecución de las fallas. ¿Por qué? Porque si no hay vulnerabilidades, las amenazas que tengamos que enfrentar no van a tener ninguna vía de acceso y por lo tanto no se van a producir dichas fallas. Por otro lado, otro factor importante es el almacenar los intentos de acceso. Recuerden, muchachos, que la información es poder. Si nosotros no guardamos la información, no conocemos lo que está sucediendo con nuestra red, no vamos a ser tampoco capaces de poder gestionarla adecuadamente. Debido a esto, debemos llevar un correcto registro de las amenazas que se nos hayan presentado. Finalmente, en cuanto a esto, tenemos el mantenimiento de los puntos de acceso protegidos. Esto no es otra cosa que la supervisión y control constante de los riesgos que hemos detectado en dicho proceso, que los riesgos que hemos detectado para nuestra red. Cuando hablamos del primero de estos aspectos, denominado identificación de los recursos del sistema, en este caso sería nuestra red, estaríamos hablando primeramente de recursos sensibles. Estos son todos aquellos componentes de tipo físico, lógico o humano que pueden ocasionar o que pueden estar relacionados con la aparición o surgimiento de problemas en nuestra red. En segundo lugar, tenemos las relaciones entre componentes. Allí debemos enfocarnos principalmente en las relaciones existentes entre nuestros recursos tecnológicos que conforman la red y ese personal humano, es decir, los usuarios que van a acceder a ellas, porque es allí donde normalmente se presentan los mayores problemas. En tercer lugar, nuevamente aparece que debemos monitorizar los puntos de acceso sensibles, es decir, aquellos aspectos donde se podría presentar una falla, debemos llevar un seguimiento continuo acerca de los mismos, para que así no nos tomen de sorpresa. Cuando hablamos del segundo elemento, que sería el almacenamiento de los intentos no autorizados, en primer lugar tenemos que hacer referencia a lo que es el registro de los eventos de seguridad. Esto, ¿cómo lo llevamos? Lo llevamos a través de lo que es nuestra bitácora de seguridad, donde toda situación que se presente de este tipo va a ser registrada por el sistema, almacenada para su posterior análisis cuando haga falta o para ser utilizadas en un futuro con cualquier finalidad. Tenemos la identificación de los focos de ataque, que está relacionado con la detección de las amenazas que se nos presentan y a cuál de nuestras vulnerabilidades ellas están buscando aprovechar.
Por otro lado, tenemos la protección, vean que siempre aparece la protección, la vigilancia, el seguimiento de los puntos de acceso sensibles. Estos son aquellos elementos de tipo vulnerable respecto a los cuales debemos mantener nuestra vigilancia, porque son, digamos que esos eslabones débiles de la cadena que pueden generarnos el surgimiento de diversas fallas. Aquí hablamos entonces donde realmente se produce la gestión de la seguridad en la red. Cuando hablamos de la gestión de la seguridad en la red, entonces debemos tomar en cuenta tres elementos fundamentales que ya son bastante conocidos por ustedes porque los vimos al principio del curso. Estos elementos son, en primer lugar, la integridad, la cual tiene que ver con la consistencia de la información. Es decir, los datos deben permanecer inalterados en el tiempo y en el espacio, durante toda su vida dentro de la red. Es decir, no deberían sufrir modificaciones ni imprevistas ni tampoco no autorizadas. Entonces, a eso es que se refiere la integridad, a mantener la consistencia de la información. En segundo lugar, tendríamos nosotros la confidencialidad, la cual está relacionada con la privacidad de nuestros contenidos, ya que solamente los usuarios autorizados deberían poder acceder a la información para la cual tienen permitido el acceso. Nuestros datos privados no deberían ser visualizados por terceros no autorizados. Finalmente, en cuanto a estos aspectos, tenemos la disponibilidad vinculada con lo que es la accesibilidad al sistema, a la red. En este caso, decimos que el usuario autorizado debería poder tener acceso a los datos a sus datos autorizados o aprobados a los que él tiene acceso dentro de la red en el momento que los necesite. Es decir, no deberíamos limitar el acceso del usuario a su propia información, a aquella que le fue autorizada. Entonces, estos serían tres elementos fundamentales que se van a ver durante lo que es la seguridad de la información, muy especialmente a nivel de redes. Cuando hablamos entonces de la seguridad de la información en redes, existen diversas alternativas que podemos utilizar. Entre ellas tendríamos los firewalls, la criptografía y la autenticación. Continuamos entonces. En primer lugar, cuando hablamos de firewalls, de muros de fuego, son aquellos que se van a encargar de filtrar el tráfico de información entre dos redes. Su objetivo no es controlar a los usuarios internos del sistema, sino prevenir accesos no autorizados de hacker, de cualquier otro tipo de intruso a nuestra red que pudieran afectar negativamente nuestra seguridad del sistema. Fíjense que este muro de fuego, las personas que se encuentran, los usuarios que se encuentran ya dentro de nuestra red, no tienen ningún problema porque el muro de fuego lo que hace es bloquear entrada, él permite libremente la salida de cualquier clase de información. Por lo tanto, es una estrategia mayormente contra lo que serían intrusos. Aquí tendríamos, fíjese que tenemos aquí en primer lugar conexiones fallidas,
que son aquellos que intentan ingresar al sistema, pero que no tienen las credenciales correctas, bien sea por no haberse registrado, bien sea por haber olvidado sus datos o por cualquier otro motivo similar. Por otro lado, tenemos en la parte de abajo los ataques de fuerza bruta. Esta vez estamos hablando de intrusiones eh, conscientes, intencionales de parte de diferentes tipos de hackers y otros intrusos por el estilo, quienes tratan de forzar, de obligar su acceso a lo que es nuestra red con la finalidad de dañarla, de aprovecharla de alguna manera o de impedir el trabajo normal a los usuarios que realmente deberían tener el acceso a ella. En tercer lugar, tendríamos lo que es el tráfico normal, que sería aquel usuario que se identifica correctamente, que cumple con los requisitos establecidos para acceder a través del muro de fuego y que por lo tanto debería permitírsele ingresar a la red. Vean que entonces esta protección podemos considerarla solamente contra elementos externos. Si el problema viene de dentro de nuestra red, no sirve para nada un muro de fuego. La siguiente estrategia era la criptografía. Este tipo de medidas de seguridad proveen lo que es la protección durante la transmisión de datos. La criptografía es simplemente la codificación de un mensaje o contenido por medio de un algoritmo en el nodo origen, el cual solo puede ser decodificado mediante el uso del mismo algoritmo en el nodo destino. Entonces, como pueden ver, cuando hablamos de la criptografía, lo que estamos hablando es de que ese mensaje se vuelve ilegible para terceros que intenten acceder a él, que se requiere digámoslo así, vamos a llamarlo así, una llave que permita esa desencriptación. Fíjense que este tipo de protección puede ser válido tanto para uso interno como externo. Es decir, podemos proteger elementos dentro de nuestra red mediante criptografía o también aquellos que vayan hacia el exterior, pero mayormente se refiere a salida de información. La tercera estrategia sería la autentificación. Esta es una herramienta que permite la validación del acceso a la red, es decir, la identificación del usuario. Inclusive no es indispensable usar solo una herramienta. Lo más común es que ahorita se usen autentificaciones de 2 o más pasos para garantizar aún más lo que es la protección del sistema. Recuerden que estamos en una época donde los ataques son más comunes que nunca, ya que el uso de las redes también es más común que nunca. La idea es permitir el acceso a la red solo a los usuarios autorizados, así como también enviar su identificador a cualquier otro usuario que entre en contacto con él, previniendo de esta manera lo que se denomina comunicación indiscreta, es decir, aquella donde se desconoce a los participantes. Vean que aquí tenemos algunos tipos de autentificación habituales. Aquí tendríamos lo que es la lectura de huella digital,
la firma, bien sea digital o en físico. Tenemos aquí lo que es la de retina óptica. Tenemos aquí claves de voz, la palma de la mano completa. Tenemos aquí lo que es por ADN. Tenemos aquí el código que normalmente usamos, una clave de tantos dígitos con ciertas características, etcétera. Entonces hay muchísimas maneras para tratar de autentificar a nuestros usuarios. Y vean que aquí tenemos una segunda ventaja, porque anteriormente era un problema saber dentro de una red quién era el culpable si algo sucedía. Ahorita no, ahorita con las estrategias avanzadas de autentificación, cada uno de los mensajes que se envían llevan, además del identificador del usuario, el del terminal desde el cual se está comunicando, ayudando con esto a mejorar la identificación de los participantes en las diversas acciones de la red. Aquí vamos a hablar con más detalle. Esta puede ser de tipo interna o externa. Cuando hablamos de interna, estaríamos hablando ¿cómo se llama? Evitar esa comunicación indiscreta. Y cuando hablamos de externa, es la identificación para ingresar a lo que es el sistema, lo que es la red. Luego de esto, tendríamos que hablar un poco acerca de vulnerabilidades y amenazas. Ya nosotros habíamos definido lo que era una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad, en términos sencillos, es una debilidad o fallo potencial de tipo pasivo que presenta el sistema. Es decir, es una falla que aún no se ha materializado, pero que si nos descuidamos podría materializarse en cualquier momento debido al ataque de algún hacker o algún tipo de situación similar. Vean que la vulnerabilidad por, por lo general la relacionamos con eventos futuros. Es algo que puede suceder pero aún no ha sucedido. Es predecible, nosotros tenemos conciencia acerca de su existencia y es prevenible. ¿Por qué decimos que es prevenible? Porque se puede, nosotros al conocer su existencia y su efecto a futuro, podemos tratar de evitar que se produzca, y esa precisamente es la idea. Vamos a ver qué tanto han prestado atención hasta el momento. El señor Alberca Huamán. ¿Qué será la integridad dentro de las redes? El ¿Me señor... escucha, profesor? Buenas noches. Sí, ya lo escucho, dígame. Dígame, señor Alberca. Ver, mientras que el señor Alberca se prepara, que tiene y no tiene audio, no sé qué le pasa por allí, arregle su pequeñito problema técnico si le es posible. El señor Capuñay, ¿a qué se refiere la confidencialidad? Y el señor Picoy, ¿a qué se refiere la disponibilidad? Vamos con los tres conceptos de una vez, rápidamente. Alguno de los tres que quiera participar, no importa el orden, simplemente abren el micrófono y podemos darle paso a cualquiera de los tres. ¿Qué será integridad? El señor Alberca, el señor Capuñay. Bueno, vamos a saltarlo para la siguiente pregunta porque me dice que no puede contestar de momento. El señor Ermitaño, entonces, le tocaría la parte de confidencialidad. Sí, profesor, buenas noches.
Buenas noches. ¿A qué se refiere la confidencialidad respecto a los datos de una red? Confidencialidad sería algo confidencial, o No, mejor no, dicho, no. Ya algo va. secreto. Eso, no me use la palabra confidencial para explicar confidencialidad porque no cuadra bien así. Ahora sí, Algo continúe. secreto que sirve solo o a la persona Muy bien. o al Bueno, grupo está de bien. red. En pocas palabras sería eso. La confidencialidad tiene que ver con informaciones restringidas, secretas, privadas, a las cuales solo debería tener acceso el usuario autorizado. Eso sería la confidencialidad. Alguien que me diga qué será la integridad. Cualquiera, ya no voy a esperar por los que nombré. Bueno, no podemos quedar toda la noche. La integridad se refiere precisamente a que la información que nosotros hemos almacenado en la red debería mantenerse inalterado su contenido a lo largo del tiempo. Cuando tenemos una vulnerabilidad, esta va a causar que esos contenidos se modifiquen, se alteren de manera incorrecta, de manera no autorizada. Ya hablamos de la confidencialidad que tenía que ver con la privacidad. Cuando tenemos una vulnerabilidad relacionada con confidencialidad, los contenidos serían revelados a usuarios no autorizados. Y cuando hablamos de una que tiene que ver con la disponibilidad, que no es otra cosa sino la capacidad del sistema o de la red en este caso, para que la información pueda ser accedida por el usuario autorizado en el momento que la necesite. Por lo tanto, la vulnerabilidad lo que haría sería impedir el acceso a dichos contenidos. La presencia de este tipo de elementos de las vulnerabilidades permitirá entonces al atacante comprometer tanto la integridad como la confidencialidad y la disponibilidad de los datos que están dentro de nuestra red. Ahora bien, ¿de dónde proviene la vulnerabilidad? Puede provenir de diversos orígenes, pero vamos a enfocarnos solamente en los tres que tenemos en pantalla. En primer lugar, puede ser creada debido a problemas de diseño. Allí estaríamos hablando que quien causa la vulnerabilidad sería el desarrollador. En segundo lugar, también podría originarse las vulnerabilidades debido a la carencia de procedimientos. Aquí nuevamente estamos hablando de que es causada por el desarrollador. Y en tercer lugar, por errores en lo que es la configuración interna del sistema. Es decir, las principales vulnerabilidades todas van a tener su origen en las acciones realizadas por el desarrollador, en errores que éste haya cometido durante la construcción del sistema. Vean que hay otras que son mucho menos comunes, que no se le podrían achacar a lo que es el desarrollador, que son propias del sistema mismo. Por ejemplo, los defectos del hardware. Si tenemos un componente que es de baja calidad o que ya está a punto de dañarse, por ejemplo, un disco duro que ya empieza a presentar sectores defectuosos, problemas de infraestructura como fallas en el cableado eléctrico, en el cableado de red, todo esto puede generarnos vulnerabilidades. Aquí vean que estos dos primeros elementos que tenemos aquí, los problemas de diseño y la carencia de procedimientos, tienen lugar por lo general durante la fase de construcción, mientras que los errores de configuración
tienen lugar durante la fase de despliegue. Los que tenemos estos de arriba son de tipo interno, mientras que los que colocamos abajo se consideran mayormente como de tipo externo. No están directamente formando parte del sistema que construimos, que desarrollamos, pero sí están vinculados con él. Luego de esto, vendrían entonces lo que es las amenazas. Vean que las vulnerabilidades dijimos que eran elementos pasivos. Ahora la amenaza es una acción, es decir, un elemento activo que se vale de una vulnerabilidad para atacar la seguridad del sistema de información, como a través, en este caso, de lo que es la red. Estas actuaciones de las amenazas siempre van a considerarse como negativas. Las amenazas pueden tener muchos orígenes. Entre ellos tendríamos código malicioso, que esta es la causa más general o el tipo más general de amenaza, y que permite ejecutar acciones ofensivas bastante variadas. Tenemos en segundo lugar lo que es la ingeniería social, la cual utiliza técnicas persuasivas para aprovechar la buena voluntad, o mejor dicho, la ingenuidad de las personas. Es decir, va a atacar el componente humano del sistema. El código malicioso ataca el componente de computador, el componente lógico. Tenemos por otra parte los servicios en la nube. En este caso debemos ser conscientes de que la web es tremendamente vulnerable y por ello está sujeta a múltiples amenazas. Así que si decidimos contratar algún servicio para nuestra red de tipo en la nube, debemos exigir que al menos tenga el mismo nivel de seguridad que existe en nuestra red. Tenemos aquí, por último, solamente por nombrar algunos, estarían las redes sociales. Nuevamente atacan al componente humano, donde, por ejemplo, la reputación de la empresa puede verse en entredicho debido a un uso descontrolado de este tipo de páginas. Además, son extremadamente accesibles, para lo que es los atacantes. Lo siguiente sería hablar un poco acerca de riesgos y medidas de seguridad. En primer lugar, vamos a definir lo que es un riesgo. Vamos a pedirle por ahí, ya el señor Ermitaño habló, el señor Julcar Medina Loli, que pueda leer esa pantalla, por favor. Profe, ¿lo puedo hacer yo? Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Aprovechando que está de voluntario, no hay problema. Riesgo es la probabilidad de que se pueda producir un incidente relacionado con la ciberseguridad de tipo empresarial o doméstico, teniendo como principal factor la existencia simultánea tanto de una vulnerabilidad como una amenaza. Muy bien, entonces, para que se produzca un riesgo, como podemos ver, deben estar presentes al mismo tiempo una vulnerabilidad y una amenaza. Nosotros no podemos, digamos que eliminar las amenazas directamente, porque no son nuestras, no provienen de nosotros mismos, sino que vienen de elementos externos. Pero sí podemos minimizar o tratar de eliminar las vulnerabilidades. Si necesitamos ambos elementos para que se produzca un riesgo,
si nosotros eliminamos la vulnerabilidad, que es la que podemos controlar, estaríamos desactivando también la amenaza y por lo tanto el riesgo no se produciría. Aquí tenemos una clasificación de los riesgos. Vean que el riesgo no es otra cosa que una cifra estimada. Normalmente en términos porcentuales, que indica que tan posible es que una amenaza pueda, mediante el aprovechamiento de una vulnerabilidad existente, generar algún impacto negativo en la red. Entonces aquí tenemos primeramente, vamos a verla así, desde un punto de vista cualitativo. Entonces vean, cualquiera de estos elementos van a conformar un riesgo, todos estos que tenemos aquí en la parte blanca. Estos riesgos pueden ser de tipo desde muy bajo hasta muy alto, dependiendo de la combinación que hagamos. Nosotros, gracias a ciertos estudios, a ciertos análisis que hacemos de la red, le damos valores a esta probabilidad y a este impacto. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el que esté menos del 30% de probabilidad lo consideramos como baja. Los que estén más de 60 los consideramos como alta y entre 59 y 31 lo consideramos como media. También podemos hacer algo parecido con el impacto. Lo importante es darle un valor que nos permita realizar los cálculos. Vean que cuando hablamos del impacto podemos hablar de impacto bajo, impacto medio, impacto alto, o podemos establecerlos por número también. En este caso, cuando hablamos de impacto bajo, decimos que el daño que se produce es sumamente leve. No afecta considerablemente ni a lo que es la parte económica, ni produce paralización de la organización. Por lo tanto, no tiene consecuencias demasiado graves para la empresa. Luego de este tenemos el impacto medio. En este caso decimos que se produce una pérdida considerable de dinero, se puede producir una paralización temporal de la empresa, por lo tanto su efecto es más grave que el anterior. Y finalmente tenemos el impacto alto. En este caso es cuando se producen pérdidas significativas de dinero o cierre total de las actividades de la empresa y se considera como un impacto alto cualquiera que ponga en riesgo las vidas de las personas, tanto los trabajadores como lo que serían los usuarios o clientes. Aquí está. Vean que el riesgo bajo no tiene prácticamente repercusiones. El riesgo medio mayormente tiene repercusiones económicas o laborales. El riesgo alto tiene, además de las dos anteriores, tiene también repercusiones legales y humanas importantes. Ahora bien, ¿cómo calculamos el riesgo? Allí tenemos dos modelos, uno de la ISO y uno de la ICSA. Vean que en el primer modelo decimos que el nivel de riesgo es igual a la probabilidad de que se materialice por el impacto que va a tener sobre la empresa, sobre la organización. Pero de allí buscamos un modelo más claro de entender y tendríamos esta descomposición de la probabilidad, donde decimos que vamos a tomar la probabilidad como el producto de amenazas por vulnerabilidades. Esto hace que sea mucho más preciso nuestro cálculo. Ahora bien, vamos a verlo a través de un pequeño ejemplo. Imaginemos que tenemos una empresa X, la cual considera el impacto que pueden tener
las amenazas sobre los diferentes factores de la seguridad de la siguiente manera. Para ellos, el mayor impacto es que se pierda la confidencialidad de la información, es decir, que personas no autorizadas puedan acceder a los contenidos. Eso es lo que ellos consideran lo peor que les podría pasar. Ya con un valor medio, tendrían lo que es la integridad, es decir, ellos prefieren que la información se dañe antes de que sea accedida por un ente no autorizado. Y tenemos en último lugar lo que es la disponibilidad. Para ellos no es tan grave que el usuario temporalmente no pueda acceder a su información. Entonces, en base a esta escala, realizamos los cálculos anteriores. Fíjense que decíamos que riesgo era vulnerabilidad por amenaza. Ellos hicieron su estudio, determinaron que amenaza vale 3, vulnerabilidad le dieron un valor de 3. Quiere decir 3 por 3, 9. Y podemos determinar entonces el valor del riesgo para cada uno de estos factores. Riesgo por confidencialidad, riesgo por problemas de integridad y riesgo por problemas de disponibilidad. Entonces aquí tendríamos nuestra ecuación y aquí tendríamos que lo que está arriba es el impacto y aquí estarían los cálculos correspondientes. Aquí hay un errorcito, 9 por 2, 18. Por favor, corrijan. Voy a ponerlo en negro porque ahí no se ve nada en rojo. Corrijan allí que en el copia y pega se me va siempre algo que no me percato que no lo cambie. Bueno, allí tenemos los 3 riesgos que estamos calculando. Sabemos entonces que si el riesgo de un determinado proceso es de 60, sus valores establecidos para amenaza y vulnerabilidad son de 4 y 5. Haciendo un despeje simple, podemos estimar su impacto sobre el funcionamiento del negocio. Luego de allí, tendríamos que recordar un poco que lo vimos al principio del curso, los riesgos a los que está sometido una red. En primer lugar, tendríamos la intrusión, que es la entrada ilegal al sistema, generalmente sin ser detectados, de algún tipo de atacante, el cual logra ser capaz de utilizarlo e incluso en muchos casos de modificarlo como si se tratase del usuario legítimo. Lo más común en cuanto a esto serían las suplantaciones de identidad en Facebook o WhatsApp. Fíjense que todos los riesgos de una red que estamos revisando tienen que ver mayormente con accesos no autorizados. Entonces aquí está, vean que aquí se detecta no detectado. Este es, bueno, no, sí lo detectan por los cambios, perdón. No detectas el otro, aquí está. Este es un riesgo que se detecta debido a los efectos que produce. Él va a modificar lo que es nuestra red y está relacionado con uso indebido. En segundo lugar, tenemos el rechazo de servicios o también llamado saturación. En este caso, el atacante logra que el usuario legítimo no pueda acceder al servicio, bien sea dañándolo o sobrecargando la red, reduciendo tanto el rendimiento que sea imposible hacer las labores que tenemos permitidas. El mejor ejemplo más clásico de esto sería el robo de señal Wi-Fi.
Vean que esto normalmente no es detectado. Uno piensa muchas veces que es un fallo de la misma plataforma de internet. No va a modificar nuestros contenidos, sino simplemente consumir los recursos. Y lo que hace con esto es congestionar el sistema, hacerlo más lento hasta llegar al punto de hacerlo inutilizable. Por otro lado, tendríamos lo que es el robo de información, el cual sería el acceso a contenido confidencial o restringido para aprovecharlo sin autorización. Ejemplo de esto sería la piratería informática, el espionaje industrial. Vean que en este riesgo al momento no es detectado, no se modifica los contenidos y atenta principalmente contra lo que es la propiedad intelectual del dueño de la información. Y el ejemplo sería la piratería informática. Vamos a ver aquí entonces. Nosotros teníamos tres factores fundamentales de la seguridad de la red. Cada uno de ellos está vinculado con uno de estos riesgos principales. Para el riesgo de intrusión, o vamos, no, para el riesgo de intrusión no. El elemento denominado integridad. ¿A cuál de estos riesgos afectaría más? ¿Cuál estaría más relacionado con problemas de fallas en la integridad de la información? ¿Sería la intrusión, sería el rechazo o sería el robo de información? Señor Díaz, ¿qué diría usted? Ah, bueno, señor Obando, si quiere hablar también, ahorita cualquier Ya, voluntario. esto corresponde a la intrusión. Intrusión, muy bien, porque es la única que daña los datos, que modifica el contenido de nuestra red. Cuando hablamos entonces de confidencialidad, ¿a cuál de los que nos quedan afectaría más? ¿Al rechazo de servicio o al robo de información? No, y la confidencialidad es afectada más en lo que es el robo de información. Y la disponibilidad tiene más que ver con lo que es el rechazo de servicio. Vean que aquí vemos la relación. Este es el único de los tres que modifica. Y al modificar la información está afectando nuestra integridad de los contenidos. Este de aquí es el único que congestiona. Al congestionar el servicio no nos permite acceder a él, por lo tanto altera la disponibilidad. Y el otro que nos queda está relacionado con lo que es propiedad intelectual. Por lo tanto, afectaría la confidencialidad. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Profesor, una consulta. ¿Cómo actúa la fuerza bruta digamos, en este caso? Mira, en ese caso, no, ya la fuerza bruta sería la manera en la que la persona ingresa al sistema. Casi siempre tiene que ver con lo que es una violación del firewall o de la autentificación que nosotros hacemos al servicio, a la red. Esos son ataques que tratan es eso, de romper ese bloqueo que tenemos, esa limitación, para que no todos los usuarios puedan acceder a todos los elementos, para que no todos los que quieran entrar a nuestra red puedan acceder a ellas. A eso es lo que llamamos ataques por fuerza bruta. Ellos buscan la manera de obligar al sistema a permitirles el paso, bien sea completamente o bien sea solo a los elementos que no tenían autorizados.
Seguimos entonces, si no hay otra Profesor, pregunta. algo personal. Ajá, Desarrollé digamos, programa en Access, ajá, justamente aplicando fuerza bruta, ¿no? ajá. Para poder determinar quiénes entraban y quiénes hacían duplicidad de ingreso. Ujú, Entonces, lo que usted está haciendo ahorita me está ampliando más el panorama de que cómo los accesos deben de ser más restringidos que, digamos, abiertos, ¿no? ujú. Sí, sí, es que, mira, velo esto. Ponemos para sencillito con el Siga Telesub. ¿Tú crees que sería conveniente que toda persona que quiera pueda ver los datos de los que están allí incluidos? Por ejemplo, que cualquier persona pueda ver tus notas, qué tanto has avanzado tú en la carrera, qué tanto debes, etcétera, que son datos privados tuyos. No, ¿verdad? ¿Tú crees que Claro, sería correcto que cualquier estudiante que ya está dentro del sistema pudiera hacer lo que quisiera, modificar notas, arreglar asistencias, etcétera? Tampoco. Recuerden que cuando estamos hablando de un sistema, mientras más complejo sea, más limitadas van a ser las acciones que pueden realizar ciertos usuarios. Entonces todo está en mantener ese equilibrio entre lo que yo necesito que ese tipo específico de usuario haga y lo que el sistema puede hacer. No se le puede permitir sino solamente al administrador o a personas de muy alto nivel el tener acceso a la totalidad de las funciones, porque si no los problemas que se nos van a presentar durante la ejecución van a ser enormes, a tal punto que va a terminar convirtiéndose ese sistema en algo imposible de utilizar. gracias por el diseño presentado, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces continuamos entonces por aquí. Como les dije, una vez que terminemos con la parte de teoría, vamos a hacer una revisión, algunas preguntas modelo, tipo las que podrían salirle en el examen, muy especialmente relacionados con lo que es la unidad 4 y el tema 4.3 y 4.4 que estuvimos viendo recientemente. No los incluí en la evaluación, ya que considero que tenían muy poco tiempo para prepararse al respecto. Ahí están incluidas preguntas desde que comenzamos el curso hasta ahorita para aumentar la cantidad de preguntas teóricas, porque la vez pasada tuvieron bastantes problemas con la parte práctica. Entonces vamos a continuar para terminar y poder hacer esa revisión también. Necesitamos por lo menos media hora y todavía estamos por poco más de la mitad del contenido. Ajá, bueno. Cuando vamos a hacer el análisis de riesgo en nuestra red, debemos estar pendientes de incluir al menos estas tres preguntas. ¿Qué es lo que necesitamos proteger? Podemos necesitar proteger nuestros datos, nuestros dispositivos, nuestros usuarios, las combinaciones que consideremos adecuadas respecto a ellos. Va a depender del tipo de sistema al cual esté sirviendo nuestra red. ¿De quién debemos proteger estos elementos? Pueden ser, generalmente nos preocupamos en su mayoría de proteger acerca de ataques externos. Pero recuerden que en la actualidad también es muy común que se den ataques internos, los cuales van a afectar nuestro sistema. Por lo tanto, debemos estar pendientes de proteger también a ese respecto. Estos ataques internos pueden incluir hasta lo que es el mal uso de parte de nuestras personas que trabajan con la red de las herramientas y recursos disponibles. Ahora, ¿cómo protegerlos? Ahí es donde entran en juego las diversas medidas y políticas de seguridad que hayamos decidido implementar. ¿Qué es una medida de seguridad? Es simplemente un mecanismo diseñado, que no va aquí, diseñado para detectar, prevenir o recuperarse
ante cualquier tipo de ataque de seguridad que pudiéramos enfrentar, ante cualquier tipo de amenaza. Esto nos lleva a pensar en los diversos mecanismos de seguridad. La mayoría de ellos tienen en común que deben estar pendientes de dos factores fundamentales. Por un lado, debemos establecer los controles requeridos para garantizar la seguridad en la red, es decir, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, qué es lo que vamos a proteger y cómo lo vamos a proteger. Y por otro lado, debemos supervisar que dichos controles se ejecuten adecuadamente. Allí tiene que ver con quién va a encargarse de realizar estas acciones y cuándo deberían ser aplicadas, ante qué tipo de situaciones, de síntomas. Los mecanismos de seguridad tienen tres funciones principales, las cuales son prevenir o impedir lo que es evitando la intrusión antes de que se produzca, detectar, que tiene que ver con identificar las intrusiones que ya se han producido en la red, a fin de luego aplicar los correctivos pertinentes. Y tenemos en tercer lugar recuperar, que estaríamos hablando de una función de contenencia de lo que es el problema y de volver a poner en funcionamiento adecuado nuestra red. Es decir, primero debemos denegar el acceso al intruso, reparar los daños causados por el ataque y finalmente debemos terminar devolviendo a la red su estado óptimo de funcionamiento. Vean que todas estas funciones estarían abarcadas dentro de lo que es la administración de la seguridad de la red, en la cual debemos planificar las políticas de seguridad necesarias para gestionar la seguridad de nuestros datos, de nuestra red. Los mecanismos de seguridad pueden ser clasificados en dos categorías. Tenemos por una parte los de tipo generalizado. Estos se relacionan directamente con los niveles de seguridad establecidos para toda la organización y permiten determinar entonces el grado de seguridad completo de la red. Estos tienen un alcance global entonces, mientras que los especializados son la implementación de ciertos servicios concretos de seguridad que nos permitan proteger aspectos particulares que resulten de nuestro interés, por ejemplo, la confidencialidad, la autenticación, la disponibilidad o la integridad de la información almacenada en nuestra red. Vean que estas medidas generalizadas normalmente están enfocadas en lo que serían las amenazas o ataques externos, mientras que las de tipo especializado están relacionadas más con las vulnerabilidades o problemas internos del sistema. Entre las acciones que podemos tomar utilizando nuestros mecanismos de seguridad, tendríamos estas cuatro clasificaciones. Tenemos en primer lugar las disuasivas, que lo que buscan es desmotivar al atacante, reduciendo la probabilidad de que se produzca una intrusión deliberada, desanimando al intruso antes de que ni siquiera intente la acción negativa. En el caso de empresas normales,
Esto podría verse con el uso o instalación de cámaras de seguridad, lo cual desanima a lo que es el asaltante por temor a que su rostro sea filmado y entregado a la policía. En el caso de nosotros, de lo que es seguridad en redes, podría ser aquí la autenticación de varios pasos, los firewalls avanzados, etcétera. En segundo lugar, tenemos las de tipo preventivas, que lo que buscan es blindar las vulnerabilidades, reduciendo la posibilidad de que éstas sean activadas. Y recuerden que al reducir las vulnerabilidades, estamos evitando que se produzcan las amenazas, sino que se materialicen las amenazas convirtiéndose en fallas. En tercer lugar estarían las funciones detectoras, las cuales buscan identificar los ataques y amenazas, disparando luego los controles de seguridad necesarios. En último lugar estarían las acciones correctivas, las cuales buscan en primer lugar eliminar los problemas detectados y luego de allí devolver al sistema, a la red, a su funcionamiento normal. Vean que allí podemos nosotros decir que las dos primeras acciones son de tipo previo, tienen lugar antes de que la amenaza pueda ingresar al sistema, mientras que las dos últimas son de tipo posterior. Se utilizan cuando ya hemos sido afectados por el problema. Aquí tenemos también las principales dimensiones de la seguridad. Tenemos algunas también que podemos verlas como de tipo previo, que se aplican antes de que el atacante pueda entrar en nuestra red. Allí tendríamos el control de acceso, que nos permite establecer permisos y niveles, la autenticación, que nos permite identificarnos para poder ingresar o actuar dentro del sistema, y el no repudio, que está relacionado con la disponibilidad, con la accesibilidad, con permitirle a lo que es el usuario autorizado ingresar al sistema cuando lo necesite. Por otra parte, tenemos lo que es las de tipo operativa, que son aquellas que tienen lugar dentro de lo que es la red en sí, es decir, cuando ya hemos podido acceder a ellas. En primer lugar, estarían aquellas relacionadas con la confidencialidad o privacidad de la información, que solo quienes tengan la autorización debida puedan tener acceso a ellas. Luego tenemos las que tienen que ver con la integridad, nuevamente que exista consistencia en los datos, es decir, que no se dañen de manera no autorizada, no sean modificados. Y tenemos la disponibilidad, que sería que el usuario autorizado pueda acceder a sus contenidos cuando los necesite. Todas estas entrarían dentro de lo que es la seguridad de nuestra red mediante el uso de diversos filtros y controles. Recuerden que la seguridad de redes consiste simplemente en una serie de políticas y prácticas adoptadas para prevenir y supervisar el acceso no autorizado, el uso indebido, la modificación no autorizada o la denegación de los servicios de la red y de sus recursos a los usuarios legítimos, involucrando entonces lo que serían los diferentes datos y contenidos existentes en ella, todo lo cual va a ser controlado a final de cuentas por un personaje al cual denominamos administrador del sistema.
Tenemos por aquí, ya llegando al final, lo que serían las políticas de seguridad. En los últimos tiempos, como ustedes saben, los casos de ataques de hacker a diferentes empresas y organismos no han dejado de aumentar. Sin embargo, las empresas en muchos casos no eran conscientes de sus vulnerabilidades y esto hacía que aumentaran las situaciones de peligro a las cuales estaban expuestas, ya que el tamaño de una organización, de una red, no es una razón para pensar que puede estar libre de acciones en su contra, sino que hay que estar pendiente en todos los niveles. En este aspecto existen múltiples políticas de seguridad. Nuevamente las he clasificado para simplificar como previas y operativas. Entre las políticas previas tendríamos en primer lugar lo que es el test de seguridad, que es un análisis de la situación de la empresa u organización en un momento específico del tiempo. De esta forma podemos conocer su estado y en qué áreas hay vulnerabilidades o podrían surgir problemas. Fíjense que aquí estamos haciendo un diagnóstico de vulnerabilidades. Después de esto tendríamos el análisis de riesgos. Allí lo que intentamos es establecer cuál es el nivel de seguridad de nuestra red. Hay que verificar cuáles son los puntos de entrada y los diferentes elementos en los cuales podrían haber riesgo, es decir, los que detectamos con nuestras vulnerabilidades en el test. Hay que ser capaz de definir los diferentes niveles de riesgo, tanto para la información en sí como para la red. Estos niveles de riesgo serían alto, medio y bajo. Vean que en el bajo prácticamente, como dijimos, no hay efectos. En el medio se afecta el dinero o lo que es la paralización de los procesos. Y en el alto se afectan componentes legales y la vida de personas, pudiendo llevarnos al cierre del negocio inclusive. Es necesario además establecer protocolos de seguridad, es decir, debemos nosotros definir cómo vamos a trabajar, qué parámetros vamos a utilizar para el manejo de la seguridad de nuestra empresa. Esto va a minimizar lo que es la ocurrencia de los problemas y también sus consecuencias. La tercera sería establecer un equipo y una estructura de seguridad. Es importante que exista una buena organización de estos elementos, que se hayan determinado personas que estén velando continuamente por el cumplimiento de los protocolos y las medidas establecidas. En este sentido, hay que crear un equipo confiable que sea estricto en hacer cumplir las normas que hemos definido. Además, no debemos olvidar que tanto los protocolos como las normas y políticas de seguridad deberían ser revisados periódicamente. Entonces, aquí serían los elementos previos que nos van a apoyar nuestra seguridad antes de ponerla en práctica. Luego de esto vendrían los elementos de tipo operativo. Vean que hablamos primero de formar e informar. Como ustedes saben, por lo general, el punto más débil de cualquier red es el usuario. Porque por muy bien que construyamos nuestra red, por muchas políticas que establezcamos, etcétera, si el usuario no las cumple como debería ser, no vale de nada. Es trabajo perdido, podríamos decirlo de alguna manera,
Por ello debemos nosotros procurar preparar a esas personas para lo que es el cumplimiento de las normas de seguridad. Esto es un aspecto fundamental, el mantener informado al personal al respecto, ya que esto permite implicar al trabajador en las decisiones que se adoptan, haciéndolas más efectivas. Es un proceso que debería ser continuo. En segundo lugar, tendríamos la revisión de contraseñas. Periódicamente deberíamos hacer revisiones para que las contraseñas y otras medidas de autenticación que se usen en la red estén adecuadas, procurando actualizarlas, modificándolas según sea necesario. Y el último elemento de esta lista sería la protección antivirus. Debemos mantener el antivirus, el firewall, actualizado en todo momento para que no nos pase que terminemos teniendo problemas por ello. Recuerden que hay que estar muy pendientes al respecto, ya que la única manera de conseguir esa seguridad es implantando un sistema confiable que pueda actualizarse y revisarse constantemente para que tenga las últimas versiones de la base de virus instalada. Además, lo de programas antivirus, no deberíamos olvidarnos de instalar muros de fuego y otros programas que eviten la entrada de código malicioso a la red. Inclusive actualmente la mayoría de los antivirus ya tienen este tipo de herramientas integradas, mejorando lo que es la compatibilidad en cuanto a ambas estrategias de seguridad. Finalmente, en cuanto a este elemento, es recomendable documentar todo este proceso relacionado con la seguridad y que los encargados de la misma lleven un control constante de que todos sus elementos siempre estén vigentes y actualizados. Hay que mantener un estado de alerta y actualización permanente, ya que como sabemos, la seguridad no es un estado puntual, algo que permanece fijo en el tiempo, sino es un proceso en continua evolución, que existe aprender sobre las propias experiencias. Bueno, muchachos, con esto salimos de la parte de seguridad en redes, políticas y todo ese tipo de contenido. Si tienen alguna pregunta, aprovechen en este momento.